Buenos días compañeros y profesor, otra vez estaremos exponiendo el equipo 6, aunque esta vez será el tema de recolección de datos cuantitativos. En este tema analizaremos los requisitos que un instrumento de medición debe cumplir para recolectar datos, su confiabilidad, validez y objetividad. Primero que nada, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Esta etapa implica desarrollar un plan de procedimiento que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. Primero que nada se deben de determinar las fuentes de donde obtendremos los datos, ya sean de personas mediante observación o sucesos. Después tendremos que ver dónde se localizan tales fuentes. Por eso mismo, en el tema anterior que expusimos, vimos la selección de la muestra, porque esta es base para toda nuestra investigación. También debemos de revisar cuidadosamente a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Y se elegirá uno o varios métodos y definiremos procedimientos. Después de su recolección, tendremos que ver la manera de prepararlos para analizarlos y así poder dar una solución al planteamiento del problema. El plan se nutre de diversos elementos. Las variables, atributos o conceptos a medir. Las definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles, ya sea el tiempo de manera económica o apoyo institucional. Ahora es necesario revisar el significado de medir. La medición es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Aunque su significado de manera más clásica, medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objeto o evento. Asimismo, se podría simplificar este significado con que les damos cantidades o números abstractos a cierto conjunto de cosas. En términos cuantitativos, sería capturo verdaderamente la realidad que deseo capturar. Principalmente la medición establece una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Se provee de evidencia empírica y se proporcionan modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis. Y cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés. Ahora revisaremos qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición. Primero que nada, estos requisitos son la confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad se puede simplificar en el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. O sea que al utilizarlo más de una vez, este seguirá dando los mismos resultados. La validez. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. La validez es cuando este instrumento de medición está realmente concentrado en lo que queremos medir y no en otras cosas. Por ejemplo, al medir un rendimiento bursátil, solo nos concentraremos en este elemento, no en otros como podría ser la imagen de la empresa.
La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido del que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida. Los instrumentos de medición requieren tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables que se van a medir. El dominio de contenido de una variable normalmente está definido o establecido por la literatura, teoría o trabajos antecedentes. Si el dominio de un instrumento es demasiado estrecho con respecto al dominio de la variable, el primero no la respetará. La pregunta que se responde con la validez de contenido es: ¿el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión? Evidencia relacionada con el criterio. Esto se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretenda medir lo mismo. Cuanto más se relacionen los resultados del instrumento de medición con los del criterio, la validez será mayor. Si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de una validez concurrente. Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva. El principio de la validez del criterio es sencilla. Si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto o variable, deben arrojar resultados similares. Si hay validez de criterio, las puntuaciones obtenidas por ciertos casos en un instrumento deben estar correlacionadas y predecir las puntuaciones de estos mismos casos. Evidencia relacionada con el constructo. Validez de constructo debe explicar cómo la medición del concepto o variable se vincula de manera congruente con la medición de otros conceptos correlacionados teóricamente. Constructo o construcción de variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Parte del grado en el que las mediciones del concepto proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera consistente con mediciones de otros conceptos o variables, vinculadas empírica o teóricamente. A tales conceptos se les denomina constructos. Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación con otros, y debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento aplicado. La validez de constructo incluye 3 etapas. Primero que nada, se establece y especifica la relación entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos, incluido en la teoría, modelo teórico o hipótesis. Después se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones. Y se interpretan las evidencias empíricas de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una medición en particular. El proceso de validez de un constructo está vinculado con la teoría. No es conveniente llevar a cabo tal validación a menos que exista un marco teórico que soporte la variable en relación con otras variables. Validez de expertos. Es el grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés de acuerdo con expertos en el tema. Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión de acuerdo con voces calificadas. Se encuentra vinculado a la validez de contenido y de hecho se consideró por muchos años como parte de esta.
Validez total. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos tipos de evidencias. Cuando mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acerca más a representar las variables que pretende medir. Validez total es igual a validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. Relación entre la confiabilidad y la validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no puede ser necesariamente válido. Un apartado, por ejemplo, quizás consiste en qué consisten los resultados que procede, pero puede no medir los que pretende. Por ello es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. La improvisación. Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollo es algo que pueden tomarse a la ligera. Incluso ciertos profesores piden a los alumnos que construyan instrumentos de medición de un día a otro, lo cual es igual de una semana a otro, lo cual del poco o nulo conocimiento del proceso de elaboración de un instrumento de recolección de datos. Esta improvisación genera casi siempre instrumentos poco válidos o confiables. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, como deseabilidad social, tendencia a sentir con respecto a todo lo que se pregunta, dar respuestas inusuales o contestar siempre negativamente. Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, el ruido, la inadecuada iluminación, el frío. Con respecto a la validez de constructos, dos factores pueden afectarla significativamente. A. La estrechez de contenido, es decir, que se excluyan dimensiones importantes de la variable o las variables medidas. B. Amplitud exagerada, donde el riesgo es el que el instrumento contenga excesivamente intrusión de otros constructos similares. Objetividad. Es difícil lograr la objetividad, particularmente en el caso de las ciencias sociales. En ciertas ocasiones se alcanza mediante el consenso o mediciones múltiples. Al tratarse de cuestiones físicas, las preocupaciones suelen compartirse. En un instrumento de medición, la objetividad se refiere al grado en que es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de investigación. La validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco la atención prestada y los dejo con el resto del equipo 6 para los siguientes temas.